Señoras, señores, autoridades, bienvenidos a la cuarta sesión del ciclo de conferencias Europe Talks. Como ya es costumbre en este ciclo, empezamos cada conferencia con el himno de Europa. Les invito, por tanto, a ponerse de pie todos para escuchar el himno de Europa. Muchas gracias. A continuación, les dirigirá la palabra respectivamente el señor Jaume Lanaspa, presidente de la oficina del Club de Roma en Barcelona, y el señor Pierre-Emmanuel Brusselmans, cónsul de Bélgica. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, es un placer reunirnos nuevamente en este ciclo impulsado por el Consulado de Bélgica en Barcelona, que tiene además un contenido especialmente atractivo por el contenido en sí mismo y por las fechas en que se desarrolla, porque dentro de menos de un mes, en este país nos hemos acostumbrado a votar con cierta frecuencia, pero ayer votamos, pero ya en siguiendo el impulso, volveremos a votar, si Dios quiere, dentro de menos de un mes, el próximo 9 de junio, y por eso es muy importante tratar los temas que hoy trataremos. Le doy las gracias al Consulado de Bélgica por su impulso, que sigue siendo fuerte y potente, al Consulado General de Polonia y al Consulado General de Hungría, que colaboran también en el acto de hoy con sendas ponencias muy atractivas y muy interesantes, a Paul Morillas como moderador, a los ponentes, sin duda, y a todos ustedes. Y ahora cuando escuchaba el himno de Europa, que pues, lo ha introducido con acierto, pensaba qué importante es que los europeos vayamos desarrollando sentimiento de pertenencia. Qué importante es que impulsemos y que compartamos y que vivamos experiencias, quizá como la de hoy y otras parecidas, que van incrementando, porque finalmente para muchos europeos la convicción que tenemos, y quizá es oportuno recordarlo un día como hoy, la convicción que tenemos es que o nos salvamos juntos o no nos salvamos. Yo no sé si tiene razón el señor Macron cuando dice que Europa puede no salvarse, pero lo que sí parece claro es que nuestra salvación es una salvación conjunta, todos juntos, los pueblos de Europa, podemos salvarles gracias a este proyecto increíble y singular que es la Unión Europea. Bien, no insisto, que les voy a contar de Europa a ustedes que lo saben casi todo. En todo caso, muchísimas gracias. Y, señor cónsul, tiene usted la palabra. Señor Presidente, Your Excellencies, dear colleagues, estimados amigos. Excelencias, estimados amigos, familiares. Es un gran placer estar aquí con todos ustedes de nuevo para esta cuarta presentación del ciclo de Europe Talks que empezamos para celebrar la presidencia belga de la Unión Europea. Quisiera hacer una cuña publicitaria para nuestra próxima conferencia, porque lamentablemente estamos llegando al final de nuestra presidencia. En junio tendremos a Karma Kurumina, que también es una investigadora y nos hablará de las fake news. Ella está trabajando con el CIDOP. Y después de las elecciones estaremos encantados de escucharla y saber cómo las fake news pueden afectar la política. Nuestra última conferencia será el 18 de junio, y hago también una cuña publicitaria. Será nuestra conferencia de cierre y tendremos a tres ponentes. El señor, digamos, algunos de los cuales han sido comisarios de la Unión Europea. Le rendiremos un homenaje a Jacques Delors
Luego también tendremos a otro ponente que hablará hoy y que nos dará una visión general de qué objetivos tiene el objetivo presupuestario, y estos ponentes tendrán una visión a más largo plazo sobre el proyecto político iniciado por el señor Delors y cómo nos podemos preparar o cómo deberían ustedes estar preparados para el futuro, con una perspectiva mucho más amplia y larga, más allá de las necesidades del día. Y ahora aprovecho la oportunidad también para agradecer a la Fundación La Caixa, al CIDOB, a la Delegación Europea en Barcelona, la oficina del Club de Roma aquí en Barcelona. Y también quisiera mencionar el 18 de junio, durante nuestra última conferencia, la Comisión Europea nos ofrecerá amablemente una recepción que también será ofrecida aquí en el Palau Macaya y será una manera de cerrar nuestro ciclo de conferencias. Los ponentes de hoy, el profesor Sven Biskop y la profesora Agnes Vass, nos hablarán de la geopolítica. No tengo ninguna duda de que el conflicto con Ucrania, Sudán, Israel, Gaza, Armenia, pues las crecientes tensiones internacionales pues indican la necesidad de mayor cooperación internacional. Pero estas tensiones son solamente la parte visible de los conflictos más violentos que están amenazando el mundo. Y de alguna manera se trata de una llamada de atención. Nosotros creíamos falsamente que después de la caída del telón de acero y del muro de Berlín, la ideología liberal sería la ideal principal y que simplemente compartiendo valores, todos veríamos un mundo más pacífico y próspero. Desgraciadamente, este no ha sido el caso. Las estadísticas de las crisis internacionales indican que desde el 2004 la guerra está en aumento. Cada vez más personas mueren en los campos de batalla. Más dirigentes están convencidos de que el brazo militar es la respuesta a todo. ¿Qué está ocurriendo? Pues nuestro primer ponente de hoy nos dará una idea de qué está ocurriendo. Y los otros dos ponentes nos darán una visión más específica de cómo la política ha funcionado para Polonia y Hungría. Estamos celebrando el 20º aniversario de la adhesión de Polonia y Hungría a la Unión Europea. Y es aquí donde un cambio político es de importancia capital. Esta ampliación de la Unión Europea es incluso más importante hoy en día y tenemos que ver cómo esto es percibido por parte de la ciudadanía húngara y polaca. Gracias por su atención. Muchas gracias. Damos comienzo a la sesión de hoy con 3 ponentes de Bélgica, Polonia y Hungría. Después de la primera conferencia del profesor Sven Biskop, habrá una breve sesión de diálogo con el público. Seguidamente, continuaremos con las intervenciones del profesor Adam Holeš y la profesora Agnes Vass. La sesión de la tarde se clausura con un debate entre los 3 ponentes y el público. El señor Morillas, director de CIDOB, introducirá cada conferenciante y actuará como moderador de esta sesión. Con mucho gusto cedo la palabra al señor Morillas y invito al señor Sven Biskop de tomar asiento en el podio. Cónsul General, muchísimas gracias por acogernos, también por la iniciativa, por haber reunido este magnífico ciclo de conferencias en ocasión de la presidencia belga del Consejo de la Unión Europea. Estimat Jaume, moltíssimes gràcies per acollir-nos també.
Gracias a la Fundación La Caixa, al Club de Roma, por supuesto a la representación de la Comisión Europea en Barcelona. Es un placer poder, como parte organizadora de estos encuentros, participar en la moderación de este acto. It is my pleasure to welcome an old friend and colleague. Es un gran placer poder darle la bienvenida a un viejo colega y amigo, al profesor Sven Biskop, que también es profesor en la Universidad de Gante. Tiene afiliaciones múltiples para exactamente el mismo honor para que yo presida esta sesión. Porque quizás algunos de los teóricos más importantes y asesores de la Unión Europea como actor global ha sido el profesor Biskop. En su estrategia sobre asuntos globales ha publicado muchos libros sobre el tema y siempre preocupado con el papel externo de la Unión Europea y siempre presentando ideas interesantes sobre cómo mejorar la acción de la Unión Europea en los asuntos globales, ya se trate de asuntos de defensa o se trate del posicionamiento geopolítico de la Unión o otros aspectos de seguridad. Sven, si me permites que te llame por tu nombre de pila, ha estado muy activo en este campo. Hemos colaborado muchísimo con el CIDOB, con Edmond en muchos proyectos de investigación. Y él está aquí no solamente para compartir su visión sobre el tema y el debate sobre cómo Europa redescubre la geopolítica desde Ucrania hasta Taiwán, y también para presentarnos la idea sobre parte de su libro acabado de publicar, o un libro que está a punto de ser publicado en los próximos días. Este no es un nuevo orden mundial y podrán, por lo tanto, también entrar en detalles más profundos sobre la conferencia leyendo su libro, que se publicará justo a tiempo. Y luego nos implicaremos en otro segmento de la conversación y presentaré a Adam Holech y a Agnes Bass más adelante. Primero, quiero cederle la palabra a Sven. Le voy a formular una pregunta cuando acabe su presentación, pero mientras le escuchan, empiecen a pensar en las preguntas que ustedes también quisieran formularle, porque tendremos tiempo para un coloquio con Sven. Tiene usted la palabra, Sven. Bienvenido de nuevo a Barcelona. Es un placer tenerle aquí. Gracias, Paul. Y gracias, Pierre. Y gracias a todos los organizadores implicados por invitarme a venir a Barcelona. El momento es justo, no porque sea el día después de las elecciones catalanas, sino porque es el día de lo que en Bélgica ha sido un largo fin de semana, lo cual me ha permitido venir el jueves y he estado disfrutando de la gastronomía, clima y cultura catalanas con mi marido desde hace ya bastante tiempo. Mañana, lamentablemente, tenemos que volver a casa. Pues bien, de alguna manera me siento muy feliz. He visto tanto arte, he comido tanta buena comida y en mi mente, de alguna manera, ya he cumplido mi misión aquí en Barcelona, pero ahora tengo que hacer una presentación, lo cual haré de pie si se me permite, de manera que me pueda mover un poco. El redescubrimiento de la geopolítica. Sí, algunas personas dicen que la geopolítica vuelve a la escena. La geopolítica nunca se fue a ningún sitio, simplemente que muchas personas en Bruselas dejaron de mirar la geopolítica. Es un poco como el clima, como el tiempo. El tiempo siempre está entre nosotros, pues puedes decidir no mirarlo. Y entonces nosotros los belgas sabemos que siempre la gente se olvida de mirar la meteorología y no lleva paraguas y te mojarás. Y lo mismo ocurre con la política. Quizás no lo mires durante un cierto tiempo, pero de repente se produce una tormenta y todos nos mojamos. Y esto es lo que le está ocurriendo a la Unión Europea. Y es positivo, por lo tanto, que redescubramos la geopolítica. Pero ahora deberíamos ser muy cuidadosos, en mi opinión, de no sobrecompensarlo. No todo trata sobre geopolítica. La estrategia es mucho más que geopolítica. Y estos días yo siento que ahora, bajo la mirada de la presidenta de la Comisión von der Leyen, todo se considera geopolítica y no necesariamente saben qué significa geopolítica. Quizás a excepción de que ser geopolítico significa ser más afirmativo o más seguro de uno mismo. ¿La geopolítica qué es? Yo siempre utilizo una definición muy sencilla y solamente he estudiado ciencias políticas, o sea que la geopolítica, en términos muy sencillos, es la respuesta a la pregunta
dónde me encuentro, dónde estoy, cuál es mi emplazamiento geográfico, qué recursos no tengo y, por lo tanto, qué recursos tengo que importar y de dónde vienen, dónde quiero exportar, a dónde van mis exportaciones, dónde están mis amigos y dónde están mis enemigos y cuáles son las líneas de comunicación que puedo utilizar. Esto es la geopolítica. Nada más ni nada menos. Es importante estar consciente de esto porque crea vulnerabilidades y también oportunidades, pero no determina tu estrategia. Todavía tienes que elegir. Y por eso no me gusta el término actor geopolítico. Yo no creo que eso exista. Yo no creo que exista un actor geopolítico, porque no se trata. A ver, no existen algunas maneras de actuar que serán geopolíticas y otras maneras de actuar que no sean geopolíticas. Pensemos en Ucrania. Ucrania es una disputa geopolítica clara entre Rusia y la Unión Europea. Los rusos intentan resolverlo a través de la guerra. Nosotros intentamos resolverlo ofreciéndole a Ucrania un acuerdo de asociación. No es que Rusia sea geopolítica y nosotros no, o viceversa. Yo siempre argumento que tiene que existir un actor consciente geopolíticamente, pero un actor estratégico es lo más importante. No es que la estrategia siempre empieza con tus propios intereses, por eso definimos la política, definimos nuestro modelo de sociedad y luego tenemos que ser muy conscientes del medio ambiente, del entorno, incluyendo el entorno geopolítico, y luego tenemos que hacer elecciones. ¿Cómo trato con este entorno? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles serán mis instrumentos y cuáles son mis recursos? Esto es algo mucho más que geopolítica. Por ejemplo, una de las cuestiones más importantes de nuestro tiempo es el papel de la China en la geopolítica. Entre la Unión Europea y la China no existe una disputa geopolítica. Tenemos muchas disputas sobre la situación económica de la China y su influencia, pero a nivel geopolítico no tenemos una disputa. El redescubrimiento de la geopolítica, por lo tanto, está muy bien, sí, pero no nos ah, no salgamos de nosotros por ello. Hay algo mucho más que la geopolítica, y tal y como he descubierto yo en estos últimos años. Muy bien, segunda parte de mi intervención. Analicemos qué temas implican la situación geopolítica hoy en día y cómo podemos tratar con ello estratégicamente. La tercera parte de mi intervención analizará una posible estrategia futura. Voy a hacer una vuelta al mundo siguiendo las agujas del reloj, empezando con Ucrania. En términos geopolíticos, Ucrania fue percibida como por la Unión Europea como un Estado, de alguna manera, un Estado colchón. Es decir, eso no lo decimos, le damos subvenciones y lo visita Charles Michel. No, pero eso es lo que significa. Nadie percibía a Ucrania como un futuro Estado miembro. La idea siempre era que Ucrania y los otros Estados miembros, Moldovia, Bielorrusia y Georgia y Azerbaiyán, permanecerían como Estados independientes entre la Unión Europea y Rusia, pero que idealmente podríamos mantener buenas relaciones con ambos. Pero el proyecto fracasó, porque sabemos que Rusia nunca aceptó esta concepción geopolítica de Europa. Para Rusia parece que estos estados, en su opinión, forman parte inherente de su esfera exclusiva de influencia en el que la Unión Europea no puede meterse. Y esto ha conducido a la guerra. Otro posicionamiento geopolítico ha cambiado, en mi opinión. Si Rusia gana esta guerra, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que no la gane, pero hipotéticamente, si Rusia gana esta guerra, entonces Ucrania se convertirá en un estado satélite, en un estado marioneta, que ya es lo que es Bielorrusia. Pero Ucrania de facto se ha convertido en un miembro de nuestro sistema de seguridad. Yo argumentaría que ya hoy en día Ucrania es un estado frontera, no es únicamente un estado, digamos, colchón, sino que es un estado fronterizo de nuestra seguridad. Y tenemos que dejar esto muy claro. No existe ningún precedente para esto. Nunca antes habíamos hecho que un país que está en situación de guerra se convierta en un candidato para convertirse en miembro de la Unión Europea. Y hemos cambiado nuestros modelos. Y nunca nos habíamos encontrado antes con una situación de ampliación que se ve socavada por un poder, una potencia hostil, Rusia en este caso. O sea que no se trata únicamente de una cuestión de tecnicismos y negociaciones entre nosotros y el país candidato, no. Ahora se trata de un sujeto de política de poder. Y esto es algo muy nuevo y tenemos todos que ser conscientes de ello. Debido a que Ucrania es un nuevo estado fronterizo y es muy importante para nosotros que sobreviva como estado independiente en el territorio más amplio posible, incluyendo acceso al mar. Y sigamos sinceros, no lo estamos haciendo muy bien, porque nos comprometimos a apoyar a Ucrania como
como unión no beligerante, no estamos en guerra. Ucrania sí. Y le hacemos todo lo que podemos por Ucrania, excepto matar a rusos, lo cual tienen que hacer los ucranios, los ucraneses por sí mismos, pero hemos fracasado a la hora de proporcionarles el apoyo militar necesario, que yo creo que después de más de 2 años de esta guerra, sinceramente, es algo vergonzoso, vergonzoso para nosotros. Y deberíamos hacerlo mejor porque todavía está aquí la posibilidad de que Rusia gane esta guerra y esto lo deberíamos evitar. A la vez, como ya he dicho, no estamos en situación de guerra con Rusia y no somos agresores directos. Lo tenemos que mantener así. La idea que tiene el presidente Macron en varias conversaciones en Ucrania es una opción que debería ser evitada. Tiene que ser resuelta la situación manteniéndolo como una guerra en la que no seamos parte beligerante. Siguiente parada en mi visita guiada europea, todavía estoy en el Cáucaso, también tenemos a Moldavia y Georgia, países candidatos. Ambos países son muy vulnerables a la agresión rusa o a la subversión rusa, porque muchos países son provincias, digamos, que tienen militares rusos en su territorio. Y si los rusos quisiesen, sería muy fácil para ellos simplemente abrir un segundo frente allí, o bien en Moldavia o en Georgia, y crear una diversión. Lo cual significa que para nosotros tenemos que ser capaces y estar dispuestos a hacer por Moldavia y Georgia lo que estamos haciendo ahora por Ucrania, al mismo nivel. Y si no, no deberíamos haberles invitado a ser candidatos. Podríamos debatir si esta fue una buena idea o no. Y Moldavia, recordemos que está entre la Unión Europea y Ucrania. O sea que Ucrania mantiene a Moldavia en alto, pero Georgia no está en Europa. Georgia geográficamente no pertenece a Europa y sería, no sé si, digamos, fue una buena idea poner una estaca en un territorio que no está en Europa. Turquía también es un país candidato, pero en términos relativos, Turquía nunca se unirá a la Unión Europea. Es un miembro de la OTAN, pero tiene una relación muy especial con Rusia. O sea que en caso de que Rusia acometiese acciones agresivas contra Georgia, ahora tenemos la responsabilidad de apoyarla. Pero ¿cómo lo hacemos? A través del Mar Negro. No se nos permite por las convenciones que, digamos, por lo tanto, dependemos del permiso de Turquía. Pero bueno, todo esto ya no es relevante porque tienen, digamos, estatus de candidatos y tenemos que estar dispuestos a apoyar lo que quieran Georgia y Moldavia si son agredidos. Continuamos con el Oriente Medio. Hemos bajado el orden de prioridades de la política extranjera europea el 7 de octubre, el ataque de Hamas. Bueno, se produjo y nosotros hemos reaccionado muy rápidamente. Muchos dirigentes europeos reaccionaron dando la idea de que estamos de la parte de Israel casi exclusivamente después de 50 años de la política extranjera europea. Esto ha sido tremendo a la hora de tener los derechos, digamos, de socavar los derechos de Palestina a tener su propio Estado. Hemos logrado, por lo tanto, de alguna manera lanzar por la ventana el trabajo de 50 años de política extranjera europea. Y ahora estamos intentando recomponerla. En términos geopolíticos, nuestro interés es que esta región, que suministra recursos naturales que necesitamos y está en una de nuestras rutas comerciales a través del Canal de Suez y el Mar Rojo al Golfo y a Asia. Pues bien, es bastante irónico de alguna manera que los Estados Unidos, que es un aliado claro de Israel, lo cual nosotros no somos, ellos están ejerciendo más presión en Israel de lo que le estamos presionando nosotros, con distintos resultados. Eso también hay que decirlo. Y también están llevando a cabo una diplomacia regional mucho más eficaz, intentando limitar una escalada de la guerra. Está claro ahora que los protagonistas de la región árabe saudí, Irán, no buscan esta escalada, porque si no ya habría ocurrido, pero esa posibilidad siempre existe. Ambas circunscripciones tienen que ser tomadas en cuenta. Los saudíes quieren expandir la normalización de relaciones con Israel y los iraníes están actuando indirectamente y están utilizando sus clientes habituales, las milicias chiitas en Irak y en Siria, Hezbollah en Líbano y los Houthis en Yemen, para que los americanos ejerzan presión sobre Israel. Yo también considero,
Y pienso que el primer ministro israelí, Netanyahu, prudentemente, de alguna manera, limitó hasta un cierto punto la escalada, pero el impactar la embajada iraní directamente en Jordania, bueno, fue un acto porque él pensaba que estaba perdiendo apoyo y quería recibir más apoyos. Y los iraníes hicieron una escalada, una demostración a gran escala, 300 drones, pero le dijeron a sus clientes, estamos actuando, le dijeron a Israel, mira, esto es lo que podríamos hacer, un gran ataque a gran escala, pero os lo hemos advertido. Y luego, bueno, Israel está reaccionando ante la presión norteamericana de manera limitada. La escalada se ha visto limitada y hemos visto que están continuando con sus operaciones en Rafah, pero todo el mundo parece sentirse impotente para detenerles, aunque sea evidente, estas operaciones solamente pueden hacer que las cosas empeoren. Entre tanto, hay otra escalada indirecta, incitada por los iraníes, pero que probablemente no han descubierto un instrumento muy interesante. Los Houthis básicamente han bloqueado nuestra ruta comercial de transporte en el Mar Rojo. Y los norteamericanos y los británicos han desplegado la operación Aspiros, 3 o 4 buques para proteger nuestros buques comerciales. Y bueno, la toma de decisión se ha detenido. Y de alguna manera, 3 meses para una operación militar es mucho tiempo. Si uno es el capitán de un buque mercante que está siendo amenazado por los hutíes, 3 meses es demasiado tiempo para esperar la protección. Está muy bien que hayamos hecho esto, es algo que tenemos que hacer si queremos ser tomados en serio como protagonista internacional. Si queremos que la gente piense que nos tomamos la situación geopolítica en serio y una de tus líneas de transporte mercantil está siendo amenazada, pues tienes que actuar, pero lo deberíamos haber hecho antes. Estamos allí después de 3 meses. Los norteamericanos estaban allí después de 3 semanas. Y es nuestra responsabilidad, no la de los americanos. Y esto me hace pensar también en que quizás nos encontramos ante una situación curiosa por Irak. Cuando decimos en Bruselas la palabra geopolítica, todo el mundo piensa que estamos hablando del Indo-Pacífico, otra palabra de moda en Bruselas actualmente. Y por supuesto, los norteamericanos tienen una estrategia Indo-Pacífica y algunos países de Europa también. ¿Pero qué significa eso? Indo-Pacífico. ¿Existe el Indo-Pacífico realmente? Se ha estado escribiendo muchísimo sobre el tema. El Indo-Pacífico va desde Madagascar hasta Alaska y todo lo que hay en medio. Y realmente esta es una única región, yo no dudo. Si estás sentado en Australia, tiene sentido. Y el Océano Índico de una parte y el Océano Pacífico de la otra. Para nosotros no tiene ningún sentido como europeos. Decir que nuestra prioridad es el Indo-Pacífico. No tenemos los recursos para preocuparnos por todo el Indo-Pacífico. Y todo el Océano Pacífico no nos importa directamente. Lo que nos importa de nuevo es las rutas comerciales. Suez, Mar Rojo, Océano Índico, Mar de la China del Sur, para nuestros socios en el Oriente. Pues, ¿cómo se ve amenazada directamente la Unión Europea? No en Asia. En Asia tenemos la rivalidad norteamericana entre la China y Estados Unidos por la supremacía en la China. Esto afecta a nuestra ruta comercial, pero no nos afecta directamente. En Asia tenemos la China, que persigue, digamos, reclamaciones territoriales en los mares de la China del Sur de manera muy agresiva. Y son afirmaciones que no tienen buenos fundamentos. Pero esta escalada también podría amenazar nuestras rutas comerciales. La China no está directamente amenazando esta ruta comercial porque es su propia ruta comercial. Lo que están intentando hacer los chinos en la zona sur y este del Mar de la China del Sur es una zona de control para defender sus propias rutas marítimas. Por lo tanto, la amenaza no está en el este, sino aquí en el oeste, en el Golfo, en la parte occidental del Océano Índico, en el Mar Rojo, y es aquí donde deberíamos concentrar nuestros recursos marítimos, más que en el Índico-Pacífico. África, un continente enorme, por supuesto. Mucho se podría decir al respecto. Podríamos argumentar desde un punto de vista geopolítico. La verdadera frontera de Europa no está aquí en la costa mediterránea, sino está en el Sahel y en el Cuerno de África, porque el Mediterráneo no nos
desconecta de África, sino que nos conecta con África. Si queremos estabilizar Europa del Sur, necesitamos estabilizar los estados litorales africanos y todo África. Como todo el mundo sabe, el Sahel se ha visto completamente desestabilizado por una serie de golpes de Estado. Los rusos han desempeñado un papel en estos golpes de Estado y han agitado muchos gobiernos contra nosotros, y algunos de los estados costales de la costa, Egipto, podrían también caer en una crisis. No es fácil para nosotros volver a recuperar la influencia que perdimos en el Sahel debido a los rusos, pero hemos sido sacados por algunos países y esto ha sido una derrota ignominiosa, y muchos quisiéramos estar donde estábamos en Mali. Muchos países son contrarios a eso porque lo ven como un desperdicio de recursos, y España y Bélgica son algunos de los países que todavía defienden nuestra presencia militar, porque una vez te vas, ya te has ido, ya no puedes volver. El problema es que otros jugadores ya están allí: China, los estados del Golfo, Turquía, y necesitamos mantener relaciones cordiales con ellos porque tenemos que gestionar la migración, tenemos que gestionar nuestra cadena de suministros, el cambio climático. Eso es un gran desafío que tenemos que hacer en cooperación con otros miembros. Y probablemente sería imposible hacerlo sin nuestros vecinos del sur. Y tenemos que encontrar una manera de recuperar nuestra influencia en esta zona. En la última parada geográfica en este segundo punto, supero a Europa y llego ahora a Rusia y ya estoy en la China. Primero, tenemos la relación sino-rusas, que tiene que ser matizadas. Los chinos no dejarán fácilmente a los rusos porque los consideran como socios indispensables en lo que ellos perciben como la dominancia o la dominación americana, pero nunca permitirán que Rusia les meta en un problema. Es decir, que los chinos intentan jugar, tal y como yo lo veo, un juego de equilibrios, haciendo lo suficiente para que los rusos se mantengan en sus límites, pero no tanto como para que implique una ruptura con Estados Unidos y con Europa. De alguna manera esto es una buena noticia, porque imaginémonos que los chinos dijesen: vamos a apoyar a Rusia hasta tanto como los europeos y los estadounidenses apoyan a Ucrania. Entonces tendríamos una nueva guerra fría. Nosotros por una parte y los chinos y los rusos por la otra parte. Pero los chinos, evidentemente, diría yo, priorizan sus intereses nacionales. Entre tanto, Rusia básicamente se ha proscrito a sí misma. Incluso si estuviesen, digamos, si no tuviesen esta guerra contra Ucrania, son una potencia en declive, y esto lo están explotando los chinos. Y los rusos dependen todavía más de la China. La China les está forzando a darles todo tipo de concesiones económicas. La solución para esta guerra no vendrá de la China, claramente, pero podrían desempeñar un papel constructivo en las negociaciones. Pero mi idea es que la China todavía, digamos, no entiende lo que significa ser una gran potencia. Los chinos piensan: ¿qué significa ser norteamericano? ¿Haces esto o no haces aquello? Los chinos tienen socios en todas partes del mundo. Los socios tienen expectativas, y a veces estos socios hacen cosas que no te gustan, o tus socios se pelean entre sí, y los chinos normalmente lo que hacen es no quieren interferir y dejan que se peleen entre sí. Mientras pelean, bueno, simplemente cogen materias primas. Esto no lo puedes hacer si pretendes ser una gran potencia global. Por ejemplo, no sé si recordaréis, a comienzos del año se produjo una contienda armada entre Pakistán y dijeron: oye, un momento, dijeron los chinos, tranquilizaros. Y luego, después de unirse a los BRICS, Etiopía inició relaciones con Somalia, y que mantiene relaciones estrechas con Teherán. O sea que los chinos, de alguna manera, todavía se están adaptando a qué significa ser una gran potencia mundial y a problemas específicos en el Oriente Medio, porque una de las zonas donde es difícil mantenerse amigo con todo el mundo es exactamente el Oriente Medio. Otro punto de conflicto potencial en el mundo es Taiwán. Yo creo, por lo menos forma parte del título, esto también tiene que ser matizado. Nosotros a menudo somos muy alarmistas en Europa. Decimos, como si la guerra podría empezar mañana. El hecho es que el status quo funciona muy bien para todo el mundo, porque por una parte tenemos la visión política de que Taiwán es una isla y la reunificación, y esto cómo puede ocurrir, y los chinos están ejerciendo presión militar en Taiwán. Cada día tienen incursiones aéreas y navales. Por otra parte, China también es el socio comercial más importante de Taiwán. Tienen una interacción económica muy estrecha.
estrecha y los ciudadanos de Taiwán pueden viajar tranquilamente entre el continente y la isla. O sea que no se trata de una guerra fría. Los taiwaneses no se levantan cada mañana y no se van cada noche a la cama pensando, uy, los chinos están a punto de invadirnos. Los ciudadanos de esa isla están habituados a esa presión para vivir sus vidas. Y mientras el status quo funcione para todo el mundo, parece poco probable de que la China programe o planee invadir la isla, porque también tienen la posibilidad de perder, especialmente aquí. A ver, uno ve a la China como un gran desafío económico, pero también con una gran influencia política. Pero creo que la mayor parte de nosotros percibimos a la China como una potencia militar agresiva potencialmente. Y si cambian el status quo en Taiwán, esto afectaría nuestra relación y la relación de ellos con todo el resto del mundo. Y por lo tanto se trata de un tema altamente ideológico. Y la gente, cuando uno habla de ello, no siempre es racional. Visto desde el punto de vista de los intereses de Rusia, yo no veo ninguna razón por la cual la China quisiera cambiar el status quo a través de la fuerza. Bien, este es el estado geopolítico del mundo en el que opera Europa, lo cual me conduce a mi tercer punto. ¿Cómo tratamos con todo esto? Algunos puntos clave. Primero, la base del poder es la prosperidad económica. La Unión Europea ha iniciado una estrategia para esto, una autonomía estratégica abierta, que significa que siempre tendremos dependencias. Ciertamente, en Europa siempre habrá dependencias de recursos naturales que tenemos que importar. Y no queremos ser exclusivamente dependientes de un único jugador. También hay que decir, existen distintos sectores de mi economía que son críticos para mi éxito y que quiero mantener bajo control nacional o europeo, por lo menos. Y a los chinos se lo podemos decir y también a los americanos. O sea, la política ha empezado, pero tenemos que analizarla y acelerarla y definir claramente qué es lo que no se permite bajo esta política y qué sí que se permite. Y necesitamos también de una historia positiva en nuestra diplomacia para vendernos. Si uno viaja por el mundo y visita a otros gobiernos y le dice a otros gobiernos, Rusia es tan mala, mira lo que está haciendo en Ucrania, muchos gobiernos dicen sí, pero mira, lamentablemente las grandes potencias hacen este tipo de cosas y nosotros no sentimos la urgencia de pronunciarnos al respecto. No consideramos que sea nada que nos incumba. Y vas a otras partes del mundo y dices, oye, la China se está haciendo demasiado poderosa. Y te responde, quizás, pues los chinos me ofrecen esto, aquello y lo de más allá. ¿Y tú qué me estás ofreciendo a cambio? O sea que además de estos mensajes negativos justificados, necesitamos un mensaje positivo, que debería ser la puerta global, el gateway, Global Gateway, otra política europea. Nuestro programa de inversiones en infraestructuras, que debería permitirnos llevar a cabo una política de puertas abiertas, que significa que más que intentar simplemente tener tu exclusividad e intentar que rompas relaciones con otras potencias, que tú permitas que todos los estados interactúen libremente. Y no deberías decir a terceros países, no sugiero que rompas relaciones con la China. Pero si solamente trabajas con la China, bueno, un día quizás te despiertes que ya no tienes control de tu propia nación. O sea, esta es nuestra oferta europea, la Global Gateway, que podría ser en aras del interés mutuo cooperar aquí. Sé que una política geoestratégica ha iniciado, pero necesitamos acelerarla e invertir mucho más en ella. En tercer lugar, tenemos que invertir en el multilateralismo. Existe mucha rivalidad política en este mundo. Claramente tenemos potencias que ven al mundo a través de una lente política clásica. Quieren conquistar territorios y quieren tener esferas de influencia exclusivas, y esto lo hacen a través de medios militares. Y existen otras potencias que no hacen esto. La China no. Lo hace hasta un cierto límite en los mares de la China del Sur. Y la China persigue sus intereses a través de estrategias geoeconómicas. Despliega su influencia política y los Estados Unidos, que intenta preservar su situación de poder. Y evidentemente todo esto crea tensiones. Algunas personas siempre reaccionan
queriendo construir una fortaleza a su alrededor. Yo diría que hay que hacer exactamente lo contrario. La multilateralidad se tiene que mantener. No sería en aras de nuestro interés que el mundo se derrumbase y que tuviésemos una nueva Guerra Fría. Tenemos que mantener al mundo abierto. Para nuestra política extranjera tiene que ser esta. Todo el mundo tiene que mantenerse afín a las reglas. Y tenemos socios de coalición para la llamada, en el sur global, en el llamado Club Solar. Muchos países que no quieren tener que escoger entre los norteamericanos y los chinos y que quieren evitar esa elección y que quieren continuar trabajando con un sistema multilateral y que también quieren tener una voz en ese sistema. Cuarto punto, la defensa. Tenemos que invertir en nuestra defensa. Uno de mis temas favoritos. Mi tema favorito siempre ha sido la defensa europea. Han pasado 25 años desde la política de defensa. Y si soy sincero, es un fracaso estrepitoso. En pocas palabras, hemos fracasado. No tenemos más defensa europea de la que teníamos cuando empezamos y tampoco estamos más integrados. Pero sí creo que tenemos que hacer algo al respecto, porque la estrategia norteamericana ha cambiado. Pasamos 25 años haciendo ver que tenemos una política de defensa europea bajo Obama, no debido a Trump. Bajo Obama, la política norteamericana cambió y dijo, ya nuestra política prioritaria no es la Unión Europea, es la China. Y si hubiese guerra tanto en Europa como en Asia, los norteamericanos dirían, queridos europeos, defenderos a vosotros mismos. En cuanto hayamos acabado con la China, volveremos a vuestros frentes. ¿Sois capaces de autodefenderos? Quizás con un gran esfuerzo y con mucha improvisación y con muchas bajas. En otras palabras, todavía tenemos que hacer un gran esfuerzo para reinvertir en nuestra defensa a través de la OTAN, diría yo, pero utilizando los instrumentos de la Unión Europea que tenemos, como por ejemplo el Fondo de Defensa Europeo, nos aseguraríamos que todos los aliados europeos y la NATO se uniesen para tener un paquete coherente y completo. Porque ahora todos los aliados europeos conjuntamente, todos los Estados miembros de la Unión Europea no tendrían todo el paquete. Solamente podríamos ser totalmente operativos si los norteamericanos nos permitiesen tener el transporte, el control, etcétera, etcétera. Es decir, que si los norteamericanos no vienen o llegan tarde y pocos, tendríamos un problema y ese es un riesgo geoestratégico no aceptable. Tendremos que realinear nuestros esfuerzos, reinvertir y unir nuestros esfuerzos para que al final, idealmente, todos los aliados europeos conjuntamente no sea único no sea únicamente un aliado o un comandante, el jefe supremo norteamericano el que dirija toda la operativa. La solidaridad. Yo siempre en geopolítica hablo de una estrategia para una real política europea. ¿Por qué tenemos una estrategia? Porque tenemos interés en defendernos. Y esto siempre viene en primer lugar. Pero somos un continente rico. A ver, cada ciudadano europeo no es lo suficientemente rico. Ese es otro debate. Pero a nivel agregado somos ricos y además de perseguir nuestros propios intereses somos lo suficientemente ricos como para indicar solidaridad, para enseñar solidaridad, para ser solidarios en cosas en las que no estamos directamente implicados. Personas, digamos, sobre todo para los que son víctimas de la política en el tablero internacional. Finalmente, como conclusión, todo esto solamente lo podemos hacer con un cambio de mentalidad. Nos encontramos en un mundo de grandes potencias y hasta cierto punto la contienda intelectual entre estas grandes potencias ganará China, Rusia y los Estados Unidos. Tenemos que decir, ¿somos una de estas grandes potencias o nuestro papel ser un telonero, un actor secundario que será el aliado más leal de otra gran potencia, los Estados Unidos? No podemos escoger. Desde que Estados Unidos fue creado, hemos estado oscilando entre una posición y la otra. ¿Somos una potencia que actúa o somos un aliado leal? Mientras no escojamos, nunca seremos un verdadero jugador. Y deberíamos ser una gran potencia entre las otras, manteniendo nuestra alianza con los norteamericanos, pero de manera más equilibrada, o seguimos la bonita estrategia de ser una potencia más. Gracias por su atención.
Okay, thank you very much. Muy bien, muchas gracias, Sven, por cubrir todo este terreno en el campo de la geopolítica y en el papel que debe desempeñar Europa. Yo tengo una pregunta, pero antes de formularla, y quizás ya hay muchas preguntas, quiero preguntar, ¿hay alguien que quisiera intervenir antes de que yo formule mi pregunta? Aquí hay una pregunta. Sí, muy bien. Yo formularé, por lo tanto, primero mi pregunta y luego te cedo a ti la palabra, ¿de acuerdo? Porque quizás habrá otras preguntas, no lo sé. A ver, una cosa que a mí me ha interesado muchísimo y que tú has mencionado en tus observaciones de conclusión es este cambio de mentalidad de Europa. Porque hasta cierto punto podríamos decir que este cambio de mentalidad va en contra del ADN mismo de la Unión Europea, que fue creada en primer lugar para escapar de la guerra. Decidimos que integraríamos nuestros países, que le daríamos soberanía a Bruselas precisamente para evitar luchas o contiendas de poder, en general, como una manera de estar en el mundo. Esperábamos en un momento dado que si nuestra historia era una historia de éxito, entonces otros nos mirarían y dirían, caramba, tenemos que imitar ese experimento. Tenemos que crear pequeñas uniones europeas en todo el mundo, porque es la mejor manera de actuar pacíficamente en los asuntos internacionales. Y este cambio de mentalidad va en contra, intrínsecamente hablando, de la idea de que tenemos que implicarnos en la política de poder. Y esta es una contradicción de términos desde el comienzo. Es difícil transmitir el mensaje a los europeos de que ahora el juego trata sobre poder. Ayer trataba sobre cooperación o sobre amistad. Este es un gran cambio de mentalidad. Pero lo que ocurre, y es por eso que me gustaría formularte esta pregunta, es que vemos estos dos mensajes que se nos presentan particularmente cuando tenemos elecciones el próximo 9 de junio. Dos mensajes que son completamente distintos. Por una parte, tenemos voces múltiples que nos dicen, escucha, lo hemos hecho muy bien. Hemos gestionado la pandemia bastante bien. Hemos asegurado tener vacunas. Hemos construido la Next Generation EU. Estamos dándole asistencia a Ucrania. Hemos dado pasos de gigante si lo comparamos con lo que había sido hecho hasta entonces. Y es una sensación de complacencia. Nos autofelicitamos por lo que hemos hecho y cómo hemos reaccionado. Por otra parte, tenemos estos otros mensajes que dicen, Europa está fracasando. Europa está al final de su existencia, a menos que realmente entienda lo que significa el juego de política de poder y el mensaje de Macron. Y mi pregunta es, ¿realmente esta es la manera de convencer a los europeos de que necesitemos acometer ese cambio de mentalidad o se trata simplemente de que lo hemos hecho bien, continúa por el mismo camino o sigue por ahí? O no, o por otra parte, los pasos futuros más importantes son que estás en situación de peligro. ¿Qué mensaje le tenemos que transmitir a nuestros ciudadanos? ¿Lo estamos haciendo bien o estamos en situación de peligro? Caramba. Hace 3 semanas, si me hubieses preguntado, ¿tienes que convencer a alguien? No habría entendido por qué la gente no lo entiende. Pero existe el mensaje de que mientras más nos alejamos de Rusia, mejor. Y no está claro para mí. Incluso en Bélgica yo estoy viendo un cierto cambio en la opinión pública. La defensa nunca ha sido una prioridad y por primera vez tenemos a 2 partidos políticos cuyo mensaje principal es un programa fuerte de defensa, lo cual implica pedir inversiones en defensa, lo cual yo nunca había visto hasta ahora en mi carrera. Por lo tanto, existe un cierto cambio de inflexión. Sin embargo, yo todavía creo que una retórica más convincente sería la retórica positiva, en el sentido de que el programa debería proponer algo por hacer. No simplemente decir, nos vamos a defender contra esto, sino también, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que queremos lograr?
y dejar muy claro que para lograr algo también necesitamos poder. Hasta cierto punto, esta es la línea conductora, el hilo conductor. En el momento en que tienes poder, puedes coger un programa y colonizar una parte del mundo, que es claramente lo que hicimos en el pasado. No, la Unión Europea puede desarrollar un proyecto positivo para mantener al mundo unido, pero si no tienes poder, nunca podrás hacerlo. Y yo diría que la Realpolitik tiene una connotación negativa para muchas personas, y muchas personas escuchan el término Realpolitik y piensan, esto es para justificar algunas acciones injustas. Es un concepto político al comienzo. Cualquier finalidad requiere de medios. Requieres de medios y recursos, y sin poder para movilizar estos recursos, simplemente puedes hacer lo que hago yo, escribir libros y ya está. Por lo tanto, yo todavía defendería, digamos, la aproximación o el abordaje más positivo. Muy bien, gracias. Aquí hay una pregunta, aquí hay otra. Quizás podríamos reunir 4 preguntas. Allí a la derecha, a la izquierda tuya. El micrófono no está encendido. One, two. A little better now, no? Gracias. So I actually have 2 questions. Tengo 2 preguntas. Una se relaciona a Ucrania. Ahora mismo, por ejemplo, a raíz de lo que usted ha mencionado, ¿cuál es el beneficio para los europeos y para los ucranianos el hecho de que Europa se alíe con el resto del mundo occidental y no insistir en un acuerdo de paz o la solución? Es decir, después de 2 años y pico en el conflicto. Y la segunda pregunta se relaciona a lo que ha dicho sobre qué está ocurriendo actualmente en Gaza. Usted ha dicho que actualmente todo el mundo parece sentirse impotente. Me gustaría saber por qué ese sentimiento, por qué existen una serie de puntos que han sido aplicados a otros casos como Ucrania, sanciones, etcétera, dejar sanciones económicas contra Rusia, y esto por qué no es aplicable a Israel. Gracias. Go ahead. Adelante. Mira, Ucrania, y digamos, en el 2014, cuando Rusia se anexó Crimea, Occidente abandonó Ucrania. Bueno, esto es muy importante para los rusos, estoy dispuesto a pagar el precio por ello. Te lo dejo. Después de 2014, después de la anexación, Europa firmó el acuerdo de asociación. Y esto es lo que condujo a la guerra hasta cierto punto. O sea, si después de la anexación de 2014 firmamos el acuerdo, nos comprometimos con Ucrania, porque entonces, si lo revisas, caramba, pierdes tu credibilidad. Muchas personas en 2014 no sabían o no veían que habría un riesgo de segunda guerra, pero nos comprometimos con Ucrania. Y cuando la segunda guerra se produjo en 2022, muchas personas pensaron que Rusia ganaría fácilmente, incluyendo a Putin. Pero eso fue un gran error. Y sobreviviendo, Ucrania nos ha arrastrado porque tenemos este acuerdo de asociación. Y luego intentamos calibrar nuestro apoyo diciendo, no voy a unirme a esta guerra, pero tenemos un interés en que Ucrania sobreviva como Estado independiente. No solamente porque esto añadiría presión por nuestra parte, y si fracasásemos, Rusia no se detendría aquí. No creo que agrediría a otro miembro de la NATO, pero si ganaría en Ucrania, dirían Georgia, las otras repúblicas exsoviéticas. Por lo tanto, yo creo que es en nuestro mejor interés mantener a Rusia aquí. El problema, no olvidemos, es que Rusia todavía está en la defensa, a la defensiva. Es decir, que los rusos continúan atacando. Y si forzamos a los rusos a negociar, pues decir, a ver, vamos a negociar, que no haya más armas. Los americanos pueden hacerlo. Nosotros, antes de decir que no vamos a darles más armas, primero las tienes que fabricar. Entonces, Rusia diría, están a punto de dejar a Ucrania a su suerte. Es el momento de entrar con fuerza. O sea que mientras que los ucranianos consideren que tiene sentido mantenerse
en la trinchera y luchar, es nuestra responsabilidad armarles, dado que Rusia está a la ofensiva. Ahora, digamos, liberar todo el territorio de Ucrania, esto quizás no sea posible. Y el conflicto más o menos acabará, pero lamentablemente Rusia todavía ocupará parte de Ucrania. Veremos cómo evoluciona esto. En cuanto a Gaza, muy brevemente, ¿por qué no estamos haciendo mucho más para Gaza? Porque no existe esa unidad política en relación a Israel y Palestina que tenemos en Ucrania. Mientras Alemania y otros Estados miembros de la Unión Europea continúan apoyando casi incondicionalmente al gobierno israelí, haga lo que haga, esto significa que nunca podremos tener la unidad que podríamos tener. Podrían ejercer una enorme presión económica sobre Israel, pero no hay un acuerdo y por lo tanto lo único que podemos hacer es que cada Estado miembro individual, y repito, los gobiernos de España y Bélgica esto lo han hecho, hacer declaraciones muy claras y afirmaciones. Y estas las hemos visto, pero no podemos adoptar unánimemente sanciones económicas. Y esto me sabe muy mal, pero lamentablemente es lo que vemos, son los hechos del caso. Gracias. Over here. Sí, aquí. Sí, tomando como definición... Pero, un segundo, por favor, que se ponga el auricular. Adelante. Tomando como definición geopolítica la que nos ha aportado y entendiendo que hablar de actores puede ser incorrecto, ¿no da la sensación de que hay un actor invisible que es el cambio climático con los movimientos que pueden generar en la geopolítica por desplazamiento de masas de población, más el impacto que pueda tener en el territorio? Esto por un lado. Y ya que hemos hablado de multilateralidad, ¿es más los esfuerzos en positivo por la multilateralidad o el evitar los vetos que se producen de forma continua en la geopolítica? Es decir, una acción es en positivo, la otra la podemos encontrar en reducir impactos que pueden haber. Gracias. Muy bien, gracias. El cambio climático, a mí eso siempre me parece difícil de tratar. A ver, en el cambio climático tendremos un efecto multiplicador de todos los problemas que hemos estado debatiendo hasta ahora. Pero la respuesta es la misma en términos de estrategia, política de defensa. La respuesta sigue siendo la misma. Y por lo tanto yo creo que el cambio climático como tendrá un efecto multiplicador en nuestros problemas de seguridad, pero los problemas de seguridad no cambiarán, seguirán siendo los mismos. Y necesitamos de una política de cambio climático. O sea, el nexo del cambio climático yo no lo veo, no estoy convencido porque no veo qué vamos a hacer de manera concreta y específica. ¿Qué cosas trataremos de manera distinta debido a que el cambio climático tenga un efecto multiplicador? Yo no lo veo, excepto perseguir una política climática. En cuanto a la multilateralidad, no estoy del todo seguro de haber entendido lo que me quieres decir, pero te voy a decir lo siguiente. Yo no veo la multilateralidad únicamente como una manera negativa, es decir, como una manera de protegernos. La multilateralidad mantiene al mundo en movimiento. Su centro es la infraestructura económica global que permite al mundo moverse. Pero no existe ninguna garantía contra la guerra, esto lo hemos visto, pero puede crear un gran obstáculo contra una única potencia mundial. ¿Alguna otra pregunta? Un par más. Quizás podría reunirlas a ambas y las preguntas pueden ser breves. Yes, good afternoon. Buenas tardes. Yo también soy de Bélgica. Soy un profesor de geopolítica de la Unión Europea en España y Bélgica. O sea que me interesan mucho estos temas. Cuando usted menciona los Estados Unidos y la posibilidad de que el presidente Trump sea reelegido, ¿qué tipo de influencia tendrá, cree usted? Porque podrían producirse muchos cambios. ¿O considera
que no será demasiado problemático. Otra pregunta aquí en medio. Hello, good afternoon. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su intervención. Mi pregunta es muy breve. Sí, por supuesto, todos estos cambios se están haciendo importantes. Pero para mí existe un punto de inflexión, que son las declaraciones de Donald Trump durante su campaña. Él dijo que probablemente él podría abandonar a la OTAN y dejar sola a Europa si los países europeos no empiezan a pagar el presupuesto. Quisiera hacer una afirmación breve sobre esto. ¿Hasta qué punto estos valores forman parte intrínseca del corazón de la Unión Europea? Es una reacción masiva la que estamos a punto de ver. A ver, son dos caras de la misma moneda estas dos preguntas. De alguna manera, esto me remite a Obama. Ha habido un debate. Desde que se creó la OTAN, los norteamericanos siempre han dicho, tenéis que hacer más. Pero desde Obama sabemos que ya no somos su prioridad número uno. La China y Asia son la prioridad número uno de Norteamérica. Y nosotros sabemos, y por supuesto, la política de defensa norteamericana ha cambiado, porque no tienen la posibilidad de, digamos, librar dos guerras a la vez, una a la vez. La prioritaria es la China. Y esta ha sido la estrategia norteamericana desde Obama. Y si hubiésemos sido más inteligentes, nos habríamos preparado para ello. Sin embargo, no lo hemos hecho. Y podríamos decir a nivel objetivo, porque ahora todo el mundo habla de Trump, y estoy de acuerdo, Trump es muy relevante. Y por supuesto que ha sido presidente antes. ¿Y qué cambió? ¿Y qué hicimos más? No hicimos gran cosa más. Todo el mundo decía, caramba, esperemos que solo dure 4 años. Sentémonos y esperemos. De hecho, mi gran temor es que si Trump es reelegido, veremos la misma reacción que vimos cuando se suponía, cuando fue elegido la primera vez. Es decir, que en vez de unirnos, los europeos, bastantes europeos, corrimos a Washington para establecer relaciones bilaterales e intentar tener algún tipo de seguridad bilateral por parte de Trump. Lo cual no sirvió de nada, porque el hombre no sabe qué significa esa política y no sabe lo que dice por la mañana y cómo cambiará su opinión por la tarde. Lamentablemente es así. Yo siento que es lo que hace Trump. Lo que deberíamos hacer muy brevemente es mejorar nuestra aportación a la OTAN. De manera que si Trump es elegido y al día siguiente saca a los norteamericanos de la OTAN, que OTAN todavía funcione porque nos hayamos preparado. Eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, no, digamos, construir un ejército europeo, mejorar nuestras aportaciones a OTAN. Esta sería mi visión. E irónicamente, Trump de alguna manera nos ha actuado de acicate para alcanzar este objetivo. Ha sacado militares de la estructura militar. Digamos que no es fácil, pero el hecho de que llamase a sus propios militares fue un acicate. Bien, hemos llegado al final de esta primera parte de nuestra conversación de hoy. Muchísimas gracias, Sven, por compartir tus visiones. Ha sido un placer escucharte y seguir aprendiendo de ti. Un gran aplauso para Sven Pisco. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestra sesión de hoy. Y esta segunda parte se ha organizado en cooperación con el Consulado General de Polonia y de Hungría aquí en Barcelona para debatir el 20º aniversario de la mayor ampliación que haya tenido jamás la Unión Europea. La ampliación que hizo que Polonia y Hungría entrasen en la Unión Europea y muchos otros países en 2004. Y este todavía es un tema de debate, en particular en una época en que, como Sven nos ha recordado, estamos prometiendo a otros nuevos países a unirse a la Unión Europea. Para evaluar
Si esta ampliación fue exitosa o no, sería muy interesante que analizásemos la experiencia de Polonia y Hungría. Por lo tanto, quisiera invitar al profesor Adam Holeš para que tome la palabra y a la profesora Agnes Bast de Hungría. Y ambos les daremos suficiente tiempo. Adam trabaja en el IBEI, una institución hermana de CIDOB, y también es profesor en la Universidad Pompeu Fabra. Ha trabajado sobre Polonia desde hace mucho tiempo. Y estos días habla de la historia de éxito o las partes que faltan en la historia de éxito de la ampliación de la Unión Europea. Adam empezará y luego presentaré a nuestra segunda ponente. As you wish. Puedes estar aquí sentado o leer tu texto de pie. No es habitual que un profesor pueda hablar durante 45 minutos sin utilizar un texto. Me he preparado un texto que voy a leer. Bien. Queridos cónsules, querido presidente, gracias por la invitación. Queridos colegas, queridos invitados y estudiantes, bienvenidos y bienvenidas. Estoy encantado de que estéis aquí. Como Paul ha mencionado, yo hablaré del 20º aniversario de la accesión polaca a la Unión Europea, ¿de acuerdo? Pero me gustaría empezar por una comparación. Veo que en el público tenemos a muchas personas locales, españoles, españolas, catalanes y catalanas. ¿En qué punto encontramos a Polonia en estos momentos? Pues yo creo que la comparación con España es un buen punto de partida, porque España se unió a la Unión Europea en 1986 y 20 años más tarde estamos en el año 2006. Y en 2006, en España, recordemos España cómo era en 2006, un país con gran energía, una economía que crecía. España, 2 años más tarde, en 2008, se convirtió en miembro de la G20, o sea, un gobierno muy progresista. Gracias. El matrimonio homosexual se introdujo en 2005, después de Holanda y Bélgica. Es decir, teníamos una sociedad enérgica. Y luego hablaremos más tarde sobre lo que le ocurrió a España 2 o 3 años más tarde. Polonia se adhirió a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004. Ahora celebramos el 20º aniversario. Necesitamos de más tiempo en Polonia para unirnos a la Unión Europea. España se adhirió, si tomamos como punto de partida, cuando cambió el régimen, la Constitución de 1978. Bueno, y entró en 2004. ¿Por qué? ¿Por qué tardamos más nosotros? Por nuestra economía más atrasada, la economía socialista. La dictadura había hecho otras cosas distintas en términos económicos. Polonia entró y los estados occidentales tenían miedo porque pensaban es demasiado grande y demasiado pobre. Pues bien, analicemos qué ocurrió en qué ha ocurrido en estos 20 años. Y yo habitualmente hago las cosas interactivas. ¿Quién del público ha estado en Polonia? Muy bien. Alrededor del 25%. Muy bien, muy bien. Por favor, venid a vernos. Venid a visitarnos. ¿Por qué digo esto? Aquellos de vosotros que habéis ido a Polonia en los años 90, si viajabas por Europa, en Polonia podías ver el mayor cambio, lo positiva que ha sido la membresía de la Unión Europea. La Polonia de los años 90 era fantástica. Hungría tenía Budapest, la República Checa tenía Praga. Estas ya eran ciudades desarrolladas. Polonia, bajo el gobierno comunista en los años 80, tenía una situación de crisis económica permanente, terrible. Y desde su adhesión a la Unión Europea en 2004 hemos visto un crecimiento económico. El PIB se multiplicó por 2. En 2001 superamos a Portugal y se produjeron. Los expertos económicos decían que vamos a superar a España en 2025. O sea, se produjeron grandes desarrollos. La tasa de desocupación en Polonia es de 2,8% en octubre de 2023, ¿vale? Polonia
había tenido una tasa de desempleo de alrededor del 20%, similar a España. También tuvimos que luchar contra el problema del desempleo. Polonia, cuando nos unimos en 2004, los estados occidentales tenían tanto miedo de los trabajadores polacos que bloquearon sus mercados, por ejemplo, Alemania y Austria, que permitieron los que permitieron que los trabajadores polacos fuesen a sus territorios fue el Reino Unido. Teníamos un grande problema. Esto ha cambiado ahora. Una tasa de desocupación muy baja y también buenos trabajadores de la Unión Europea que van a Polonia, algo difícil de imaginar hace 15 años. Luego, Polonia es uno de los países con mayores perspectivas europeas y con la mejor visión de Europa. Si analizamos la situación en España, bueno, también hay una buena visión en términos de infraestructura, renovación de las ciudades. Polonia no invirtió tanto en trenes como lo hizo España, sino más en autopistas. Gracias a este éxito, la sociedad polaca es conocida como una de las más proeuropeístas de la Unión Europea desde hace décadas ya, con más de un 90% que dicen que la adhesión a la Unión Europea ha sido muy positiva y están a favor de la integración en la Unión Europea. Pues bien, ¿cuál fue el impacto de Polonia sobre la Unión Europea? Hasta ahora, Polonia ha sido bastante tímida, ¿de acuerdo? En las estructuras europeas. Tenemos a dos políticos polacos que tuvieron un impacto. El primero es Donald Tusk en polaco. ¿Podríamos enseñar las imágenes en pantalla, por favor? Donald Tusk, que fue el presidente del Consejo Europeo entre 2014 y 2019. La mayor parte de vosotros y vosotras le conoceréis. Por cierto, esta imagen viene de la página del CIDOP y Jerzy Buzek, que también fue presidente del Parlamento Europeo y que también fue responsable de la política energética europea. ¿Por qué Jerzy Buzek es importante? Porque fue uno de los primeros que advirtió de la dependencia energética que tiene la Unión Europea con Rusia. Y él ya desarrolló algunos mecanismos alternativos antes de la invasión rusa de Ucrania. Después de 2022, para algunos países fue más fácil, gracias a él, de alguna manera alejarse del suministro energético proveniente de Rusia. Si analizamos ahora las políticas, ¿en qué campos Polonia tuvo una influencia sobre la política de la Unión Europea? Y aquí esto encaja muy bien con el título de la conferencia. Existen dos cosas. Primero, la ampliación con la política de buen vecindario europeo hacia la Europa del Este. Tengo algunos datos empíricos y algunos análisis. Tuvo más éxito hacia el este que hacia el sur. Por ejemplo, el partenariado con el este tuvo éxito. Polonia, y hablamos mucho de Ucrania aquí, Polonia también fue una gran defensora de que Ucrania se uniese a las estructuras occidentales. Polonia aquí fue muy importante y sobre esto hablaré más adelante. Y el segundo punto, además de las políticas de ampliación, la política de buen vecindario, es la cuestión tenemos la cuestión de la seguridad. Polonia ya desde hace muchos años desempeñó un papel importante antes de que el régimen de Putin se enfrentase directamente contra la Unión Europea. Polonia no era tomada seriamente en aquel momento y todos recordamos el 24 de febrero de 2022. No estaba claro de si Putin atacaría o no. La CIA, los norteamericanos, aparentemente pensaban que esto ocurriría, pero pensamos en lo que había ocurrido con la guerra de Irak. Y fue en ese momento en que Putin invadió Ucrania en 2022. Algo se cambió en la mente y Polonia empezó a ser tomada en serio en la Unión Europea. Por lo tanto, analicemos algunas cosas que no han ido bien, porque no todo ha sido un gran éxito. La sociedad polaca, por ejemplo, es muy móvil.
se está haciendo más rica, pero no lo suficientemente rica como, digamos, no está abandonando el país para mudarse a la Europa occidental. Todavía existen algunos flujos migratorios que se están secando en Polonia, y esto es en general, porque también si analizamos la ampliación de 2004, este es un problema en la Europa central y oriental. Personas de altas cualificaciones que abandonan el país y se van hacia Occidente. Polonia y otros países de la Europa centro-oriental están creando algún tipo de alianza, porque todavía no tienen una voz en la Unión Europea. Y este es un problema. Y esto es un problema percibido por parte de la población. Por ejemplo, cuando se hace alguna propuesta sobre las reformas institucionales, normalmente se hacen por Francia o Alemania. Los expertos siempre vienen de uno de estos dos países. Y estos expertos, los expertos de Europa, de la Europa central y de la Europa del Este, no son nunca invitados. Y luego se produjo una cosa nueva que ocurrió hace menos de 5 o 6 años, a través del desarrollo económico, que de alguna manera, digamos, el desarrollo del bienestar. Europa Central y Europa del Este empezaron a cansarse de imitar a Occidente. Y este fue un concepto desarrollado por Ivan Krafter, un politólogo y científico búlgaro, que dijo, bueno, los países de la Europa Central y del Este queremos hacer algo por nuestra propia cuenta, porque siempre que intentas imitar a Occidente estás en segundas posiciones. Y ahora mismo nos estamos enfrentando a un momento en el que la Europa Central y del Este quiere desarrollar algo nuevo. Y aquí quizás tenemos alguna idea de lo que Polonia y de lo que la Unión Europea podrían aprender de Polonia, o lo que Polonia podría aportar, o lo que los académicos polacos ya están indicando al respecto. La identidad nacional y la europea y la identidad europea no son mutuamente excluyentes. Digamos, para un nacionalista esto puede ser negativo, pero para uno que no lo es puede ser algo positivo. Polonia aquí considera que podría aportar algo para la integración europea. En segundo lugar, el enfoque en seguridad. Polonia insistía en el peligro potencial que plantea Rusia y de alguna manera la realidad le ha dado la razón. Alemania no estaba dispuesta a cortar todos sus canales de suministro con Rusia en 2022 y en 2023. Esto se produjo por la gran presión ejercida por la Europa Central y del Este. Y el último punto, y esto es algo que deberíamos considerar al pensar en una ampliación, Polonia ha demostrado que para utilizar con éxito la financiación europea necesitas de una estructura estatal sólida. Y ahora mismo, solamente teniéndola, puedes verdaderamente beneficiarte de la integración europea. Y, por ejemplo, otros estados como Rumanía o Bulgaria, en el que la estructura estatal no existía y en el que el efecto de la financiación europea no ha sido tan grande como en Polonia. Además de esto, los efectos de la integración europea, como la influencia positiva de la financiación europea, debería ser distribuida entre todas las personas. Porque, por ejemplo, cuando analizamos el caso del Reino Unido, de alguna manera, estaba en la Unión Europea, pero los beneficios iban más a los urbanitas de Londres, a las clases altas. Y el Brexit fue una consecuencia de esto y quizás fue uno de los episodios más complejos de la integración europea. Lo dejaré aquí. Gracias. Gracias. Okay, so for another vision, muy bien, y ahora para tener otra visión, we have Agnes Vast. Desde Hungría tenemos a Agnes Vast, que es la directora de investigación del Instituto Húngaro de Asuntos Internacionales y también experta en la visión de Europa que tienen desde Hungría. Yo también tengo una presentación. Gracias. Señoras y señores, buenas tardes. Es un gran placer
y un gran honor para mí hablar frente a un público tan prestigioso sobre la perspectiva húngara sobre la ampliación de la Unión Europea hace 20 años, en un edificio tan bonito y en una ciudad tan vibrante como Barcelona. Cuando a mí se me pidió que hablase sobre la perspectiva húngara sobre la ampliación de la Unión Europea hace 20 años, me pregunté a mí misma, ¿qué debería enfatizar? Y cómo de alguna manera debería resumir la perspectiva húngara. Y decidí aportar mi propia experiencia de ese periodo. Y me he basado en dos experiencias mías. Primero, el estado de ánimo general de la sociedad húngara en aquel momento, simplemente para mostraros los sentimientos. Y el otro es mi propia experiencia personal. La primera pregunta, ¿cuántos de vosotros habéis visitado Hungría? Muy bien. Más que Polonia, ¿eh? Muchos más que Polonia. De acuerdo. El 1 de mayo de 2004, a medianoche, la arena que medía el reloj de arena del momento de la accesión de a la Unión Europea de Hungría empezó a dar vueltas en la rueda del tiempo al lado de la Plaza de los Héroes de Budapest, el lugar donde antiguamente estaba la estatua de Lenin. Algunos húngaros predecían condiciones de vida occidentales y salarios occidentales en pocos años, y otros estaban preocupados de si podrían continuar comiendo semillas de amapola y hacer un sacrificio o la matanza del cerdo en su terraza o en su patio. Desde entonces, la rueda del tiempo desapareció del parque de la ciudad. Y bueno, yo debo decir que yo soy de un pueblo, digamos, fuera del territorio de Hungría. Yo formo parte de la comunidad húngara de ese país. Y en aquel momento existían muchas preocupaciones de si nuestro país se podría, o de nuestro territorio se podría unir a la Unión Europea junto con Hungría. Durante mis estudios, mis padres me motivaron para trabajar duramente, porque entonces yo podría ir a universidades húngaras de prestigio o quizás acceder a universidades de Europa Occidental. Y compré un libro, era un libro de historia, supongo. Y el autor me escribió un mensaje muy especial en ese libro. Solo una Europa unida puede aportar una solución, y la palabra solución estaba en mayúsculas. Con amor, mamá. Desde entonces muchas cosas han ocurrido. Por ejemplo, como os decía, la rueda del tiempo ha desaparecido de la plaza y las semillas de amapola se han convertido en algunos de los postres húngaros más populares entre los españoles, belgas, polacos, holandeses, franceses y alemanes que visitan Budapest, especialmente durante las Navidades. Y la matanza del cerdo se ha convertido en parte del turismo rural que se ha mantenido en varios pueblos a través de los fondos de la Unión Europea. Yo nunca habría esperado que vendría aquí a hablaros como directora de investigación del Instituto Europeo de Asuntos Internacionales, y que esto podría ser considerado como parte de los logros de la Unión Europea también. El balance del acceso o de la adhesión de Hungría a la Unión Europea puede ser percibido como positivo si las expectativas y los deseos o imaginaciones de comienzos de los 2000, incluso si estas expectativas ahora eran solamente una ilusión. El camino de Hungría hacia la Unión Europea y cómo lo siguió Hungría. Ya a finales de la era comunista, los gobiernos húngaros hicieron grandes esfuerzos para mejorar sus relaciones con la Comunidad Económica Europea, dado que era posible hacerlo en aquel momento entre los líderes. Y bueno, Hungría fue la líder entre los países de Europa del Este y de la Europa Central en este sentido. En julio de 1988, el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre Hungría y la Unión Europea, o bueno, la Comunidad Económica Europea, como se conocía en aquel momento, fue firmado solo una semana después de que la Comunidad Económica Europea y el Consejo para la Asistencia Económica Mutua del bloque oriental estableciesen relaciones diplomáticas. En el momento se aceptó en general que este fue el acuerdo
de mayor alcance que la Comunidad Económica Europea había firmado con cualquiera de los 6 países de la Europa Central desde que Hungría había implementado el programa de reformas económicas más radicales de los países comunistas del Este. Con la disolución del Pacto de Varsovia y del colapso de la Unión Soviética misma, el alcance de la política extranjera húngara se expandió radicalmente. József Antall, el primer ministro postcomunista, utilizó esta nueva independencia para definir los objetivos básicos del gobierno en su política extranjera a comienzos de los años 90, como una integración euroatlántica, buenas relaciones con otros países del este de Europa y la representación de intereses de los húngaros étnicos que vivían en el extranjero, en países como Hungría y fundamentalmente Rumanía, Eslovaquia y Ucrania. El proceso de acceso, de adhesión de Hungría empezó el 16 de diciembre de 1991 y el bloque concluyó un acuerdo de asociación con Hungría. 2 años más tarde, el Consejo Europeo en Copenhague definió las condiciones para el acceso de los países de la Europa del Este, que incluían criterios políticos y económicos, como por ejemplo instituciones estables y democráticas, el imperio de la ley, los derechos humanos y de las minorías y un mercado, digamos, una economía de mercado que funcionase para prepararse para la afiliación, y las negociaciones fueron llevadas a cabo en 4 términos legislativos en Hungría, con cada elección en este periodo, en 1994, 98 y 2002, con un cambio de gobierno en cada elección. Y sin embargo, el proceso de adhesión no sufrió mayores reveses, indicando un apoyo político robusto para la integración del país entre los partidos de gobierno, incluso si esto no era necesariamente un acuerdo sobre las condiciones aceptables para lograr esa adhesión. La práctica de acuerdos bilaterales con buenas relaciones de vecindad fue reinventada por Alemania después de 1991 para garantizar las fronteras resultantes de la Segunda Guerra Mundial y para proteger a las minorías de habla alemana que vivían en la Europa del Este y la Europa Central. Una política similar fue perseguida por Hungría con 5 de sus vecinos para mejorar la situación de las minorías húngaras. Paralelo a esta tendencia, la Unión Europea ha promocionado esta política dirigida a la estabilidad, a garantizar la estabilidad en la Europa del Este y la Europa Central a través de acuerdos bilaterales de buena vecindad. Podemos ver en pantalla estos países. En 1999, la Unión Europea nombró a los 6 países con, digamos, negociaciones de adhesión concretas que podrían empezar Estonia, Polonia, la República Checa, Hungría, Eslovenia y Chipre. Y también dejó claro que las negociaciones podrían ser largas y durar incluso décadas. El gabinete de Orbán entonces lanzó la primera ofensiva diplomática regional, la primera etapa de lo que sería el calentamiento de la cooperación de Visegrad. Orbán justificó estos pasos para construir una identidad centroeuropea específica, para demostrar que los países de la Europa Central tienen que tener buenas relaciones entre sí para unirse a la Unión Europea o adherirse a la Unión Europea. Las negociaciones de adhesión concluyeron con éxito en 2002 y Hungría celebró un referéndum de acceso el 12 de abril de 2003. Ninguno de los partidos políticos en aquel momento, excepto el de extrema derecha, el MIEP, tenía mensajes escépticos en relación a la Unión Europea. El objetivo era hacer que la adhesión a la Unión Europea fuese un tema no partidista, y todos los partidos parlamentarios hicieron una campaña a favor de la adhesión, y como pueden ustedes observar en pantalla, la mayor parte de los votantes húngaros, el 84%, brindaron su apoyo a la adhesión de Hungría a la Unión Europea, con una participación del 45,64%. De esta manera, Hungría se unió a la Unión Europea en 2004 junto con el resto de los países. Y aquí les indico algunas imágenes de archivo. Este es un mensaje de Viktor Orbán después de que Hungría se uniese a la Unión Europea, y estas son imágenes de pósteres a veces divertidos y también ejemplares de páginas de los diarios de ese día histórico. Bien, ¿qué significa la Unión Europea para Hungría? Todos reconocemos la fachada del Museo Nacional Húngaro. Ahora hay una exposición titulado 1100 años en Europa y 20 años en la Unión Europea. Sin lugar a dudas,
La afiliación a la Unión Europea ha aportado grandes valores a nuestras vidas cotidianas, más allá de la actualización económica, la libertad de trabajar, estudiar y viajar, mejores condiciones de vida, seguridad, estabilidad y mucho más. Si tenemos que hablar de la evaluación de la afiliación o de la adhesión a la Unión Europea, no podemos evitar las cifras y el desarrollo económico. Casi el 80% de las exportaciones totales húngaras están destinadas a la Unión Europea, mientras que la parte de la Unión Europea de las importaciones domésticas provenientes de la Unión Europea es casi del 70%. Según la Eurostat, el 77% del valor de las exportaciones húngaras en 2022 fueron producidas por empresas de propiedad extranjera, lo cual es un dato que demuestra hasta qué punto la economía húngara está integrada y anclada en la economía de la Unión Europea. Entre 2004 y 2022, Hungría recibió más de 83.000 millones de euros en financiación europea. Por lo tanto, Hungría es la tercera en términos de la política de cohesión europea por cápita en los últimos 20 años. Según las estadísticas de la Unión Europea, el 80% de todas las inversiones públicas entre 2004 y 2024 fueron invertidas en la economía húngara gracias a las transferencias presupuestarias europeas. Dentro del capítulo de atractividad de capital o de atracción de capital, el gobierno tenía el objetivo específico de diversificar de dónde provenían las inversiones. A la práctica, parecería que Asia está desempeñando un papel creciente, más recientemente con la llegada de empresas chinas y coreanas, fabricantes de baterías y de coches eléctricos. Dicho esto, está también claro que incluso a pesar de la cuota realmente creciente de la inversión extranjera directa asiática, ni siquiera llega a la mitad de la inversión extranjera directa proveniente de Europa. En otras palabras, podemos hablar mucho de abrirnos hacia el este y podemos incluso animarlo. Sin embargo, en base a las cifras, en estos momentos podemos decir que Hungría está profundamente anclada en la economía mundial occidental y esto es muy poco probable que cambie en un futuro. Existe un aspecto muy especial de la afiliación húngara a la Unión Europea y diré algunas palabras al respecto, puesto que a mí esto me implica personalmente. Y es la cuestión de las comunidades minoritarias húngaras que viven fuera del territorio húngaro. Los miembros de estas comunidades étnicas que viven fuera del territorio húngaro, que es la razón por la cual el Estado húngaro está dedicando recursos energéticos y financieros para apoyar la prosperidad de estas comunidades, los valores europeos como la diversidad cultural y lingüística y los valores de las comunidades nacionales merecen reconocimiento y protección en la Unión Europea, y Hungría ha tomado un paso hacia adelante para seguir este enfoque. La afiliación de Hungría a la Unión Europea y a sus países vecinos ha aportado cambios positivos en muchos aspectos, pero una solución total ha sido lograda a los problemas a los que se enfrentan las minorías húngaras que viven en el extranjero. Sin embargo, como digo, esa adhesión húngara ha aportado cambios positivos. Sin embargo, es difícil que se alcance una solución total a este problema. Y es por eso que Hungría también apoyó la accesión de otros países vecinos en su ambición de unirse a la Unión Europea. Sin embargo, además de algunos de estos aspectos positivos, tengo que recalcar que después de la adhesión a la Unión Europea de Hungría, la situación de las comunidades étnicas húngaras ha empeorado en algunos países. Un fenómeno que es completamente contrario tanto a los valores de la Unión Europea y a los criterios de acceso. Esperemos que esto mejore próximamente. Digamos que algunos partidos políticos dentro de Hungría no han dado apoyo a que la República Checa y Eslovaquia se uniesen a la Unión Europea, utilizando el decreto Beneš. Sin embargo, aquí tengo una cita de Orbán que establece y declara que esta cuestión no puede ser contextualizada o descontextualizada o abordada, digamos, desde el punto de vista del acceso o de la adhesión a la Unión Europea. Tiene que ser percibida y analizada de por qué
Hungría, digamos, la Checa y a Eslovaquia de no unirse a la Unión Europea utilizando el decreto Beneš. Se tiene la idea, Hungría, por lo tanto, ha contribuido y ha apoyado la adhesión de países vecinos a la Unión Europea, tanto si estamos hablando de Eslovaquia o Rumanía, tanto para crear una relación de vecindad segura y estable y para mejorar la situación de las comunidades húngaras que viven en estos países vecinos. Un buen ejemplo es la agricultura húngara. La agricultura húngara y los agricultores húngaros han experimentado un elevado nivel de creación de riqueza y de desarrollo a través de la adhesión a la Unión Europea de una manera sin precedentes. El saber hacer acumulado de esta manera está siendo utilizado por Hungría en regiones que todavía no son miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, en Voivodina, a través del programa Prosperitate, que lo que desea, uno es es el programa Avan, que apunta a la región Barbacat en Hungría, que da apoyo a emprendedores locales y a hombres y mujeres de negocios locales y que animan a la cooperación económica y la inversión en esta región, pero también con otros Estados miembros de la Unión Europea. Y permite que los propietarios de negocios reciban fondos. Y eso es bueno no solamente para su propio desarrollo, sino que también les ayuda a integrarse en la cadena de suministros a nivel más global y mantener relaciones no solamente con Hungría, sino también con otros socios de negocios ucranianos, por ejemplo. Hungría y la afiliación húngara a la Unión Europea puede ser resumida como una historia de éxito. Quisiera decir algunas palabras sobre la presidencia húngara de la Unión Europea, que dará su comienzo pronto. Esta presidencia tendrá un carácter muy especial porque se producirá en un momento de cambio institucional, porque después de las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio, el nuevo presidente de la Comisión Europea podría ser nombrado a finales de junio y el nuevo Parlamento Europeo quedará formado a comienzos de julio. Las audiencias de los comisarios empezarán en septiembre, esperemos, y básicamente podríamos decir que la nueva Comisión Europea empezará el 1 de noviembre y el Consejo de la Unión Europea será su punto de estabilidad. Asegurando la continuidad de la actividad institucional de la Unión Europea será toda una prioridad. La presidencia húngara tendrá algunas prioridades de política fuertes y proporcionará respuestas de consenso a todos los desafíos. La Unión Europea se está enfrentando a verdaderos problemas de competitividad. El enfoque también será sobre la política de defensa y de seguridad y el fortalecimiento de la seguridad europea y la política de defensa basada en la industria de la defensa europea, tratando los problemas y desafíos demográficos, la gestión de la migración, especialmente en su dimensión externa, y también la ampliación de la región de los Balcanes occidentales y su adhesión a la Unión Europea será uno de los objetivos principales de la presidencia húngara. Y el programa se basará en la importancia de la cooperación con la Unión Europea como plataforma para hacer que los Estados miembros sean más fuertes. Y este posicionamiento también se aplica a las elecciones parlamentarias europeas, notando que las elecciones seguramente serán seguidas por cambios políticos significativos en la composición del Parlamento Europeo, lo cual puede requerir o exigir una reevaluación de las políticas actuales. Hungría será un mediador justo que buscará soluciones comunes para todos los problemas europeos comunes. Aunque en retrospectiva la mayor parte de las expectativas asociadas a la adhesión de la Unión Europea de Hungría pueden parecer ingenuas, esas expectativas, y los sueños exagerados pueden ahora haber quedado enterrados, incluso un revés menor. Incluso después de un revés menor, la Unión Europea todavía es una de las instituciones políticas más populares de la
de Hungría. Según el Eurobarómetro y en su última encuesta de otoño, el 76% de los húngaros consideran que la Unión Europea ha tenido un impacto positivo en sus vidas cotidianas, el 54% considera que la filiación a la Unión Europea es buena y que el 73% considera que el país se ha beneficiado de esta adhesión. Gracias por su atención. Pues bien, muchísimas gracias, Agnes, por compartir con nosotros e iluminar la perspectiva húngara. Y gracias, Adam, por aportarnos la perspectiva polaca. Ahora tenemos algunos minutos para formular algunas preguntas por parte del público. ¿Quién quisiera decir algo, hacer algún comentario, formular alguna pregunta a nuestros ponentes? Allí tenemos una pregunta. Aquí en la fila de adelante tenemos otra. So my question would be for both of you. Mi pregunta es para ambos. Sabemos que existen algunas diferencias ideológicas entre los gobiernos de Polonia y Hungría y el resto de los Estados miembros más liberales. ¿Cómo ha afectado esto su perspectiva de la adhesión a la Unión Europea y su lugar en estos momentos? ¿Han sentido el efecto, especialmente porque ustedes viven allí o conocen mejor la situación? ¿Sabrán responder a esta pregunta? ¿Quisieran responder a esta pregunta primero o después? Adelante, adelante. Después recogeré otras preguntas. Yo también aportaré una de mis experiencias personales para responder a esta pregunta. A pesar del temor de que a nivel gubernamental haya algunas tensiones y distancias ideológicas entre nuestro gobierno y el resto, hay que entender que ahora el gobierno polaco es un gobierno de coalición y existen distintos partidos políticos en el gobierno. Pero mi experiencia, y creo que a nivel de los investigadores, también observamos que se necesita de mayor comunicación. Y como he explicado, la perspectiva o el punto de vista húngaro, pues la podemos dar y el investigador polaco puede reaccionar y proporcionar su opinión o punto de vista o perspectiva y así acercarnos mutuamente mucho más. Por lo tanto, yo diría que se necesita de más comunicación. Adam, ¿quisieras responder? Sí, desde mi punto de vista, es cierto lo que dices. Polonia desde el 2015 hasta el 2023 era considerada como un país, digamos, díscolo en el seno de la Unión Europea. Pero para los polacos y polacas nunca ha afectado a toda la población, porque no toda la población estaba a favor del gobierno. Y el gobierno del 2015 llegó al poder y algunos eruditos lo llamaron un accidente electoral, porque la izquierda no pudo ser, digamos, la vencedora. Pero luego introdujeron algunas políticas sociales que fueron favorecidas por el público y después en las siguientes elecciones recibieron un gran apoyo. Pero como saben ustedes, en 2023 también se celebraron elecciones en Polonia y uno de estos tíos ganó las elecciones y ahora estamos viendo un momento completamente distinto. Polonia ahora se encuentra en un momento en el que estamos reviviendo el Triángulo Weimar, que fue creado en 91, Francia, Alemania y Polonia. Sin embargo, Polonia en el año 91 era demasiado débil, básicamente a nivel económico. Pues ahora mismo, después de haberse actualizado a nivel económico, no solo Polonia, sino en este triángulo tenemos a Polonia como socio simétrico con los otros dos, Francia y Alemania. Y es la primera coalición en la que Polonia se ha convertido en un verdadero jugador importante dentro de la política europea. Muchas gracias por sus intervenciones y por brindarnos las perspectivas polaca y húngara. La política del gobierno polaco en muchos casos ha sido contraria a la del resto de gobiernos
de otros Estados miembros. Lo mismo se puede decir de Hungría, pero todos tenemos nuestras propias dinámicas y elecciones. Y me preguntaba, si analizamos lo que está ocurriendo en Ucrania y la nueva manera en que se ha desarrollado la política rusa en ese país, este podría ser un motor importante para aumentar la tensión y empujar a los gobiernos europeos, al gobierno polaco y húngaro, a buscar mayor consenso para hacer más cosas juntos. Porque, bueno, Rusia está amenazando a sus pueblos, tienen un ejército fuerte. Y si comparamos, aunque se esté debilitando, si comparamos las armas rusas y el ejército ruso con los ejércitos y armas de cada país europeo individual, es mucho mayor. Y por lo tanto, y también Hungría y Polonia están mucho más cerca geográficamente de Rusia. Y por estas razones, me preguntaba si no ha llegado el momento o si no han notado ustedes un mayor ímpetu para acercarse a los países de la Europa Occidental para generar una mayor unidad, para enfrentar de manera común ese peligro que tienen ustedes tan cerca. Gracias. A ver, yo podría empezar respondiendo. La sociedad polaca es una sociedad de consenso, en lo que se refiere a que Rusia es un peligro y el deseo de acercarnos a las estructuras occidentales. Ese consenso se ha mantenido después de 2022, pero de alguna manera ha habido un intento por parte del antiguo gobierno de verificar la influencia de Rusia en Donald Trump. Pero gracias a la presión europea y norteamericana, este comité fue resuelto, que era otro que influía en las elecciones. También es muy importante porque hablamos de 20 años en la Unión Europea. Y para Polonia la integración en la OTAN siempre fue mucho más importante que la integración en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Polonia formaba parte del Pacto de Varsovia. Y Polonia siempre... Los polacos siempre teníamos miedo de que Rusia nos influyese durante nuestro periodo de debilidad económica en los años 90, a medida que Vladimir Putin se iba haciendo cada vez más fuerte e intentaba reconstruir su antigua esfera de influencia. Por lo tanto, Polonia ha sido uno de los primeros países que realmente cumplió, y esto también ha sido mencionado, digamos, cuando fue elegida como candidata a la G20. Ahora Polonia está a 4,5 en segunda posición. A los alemanes esto no les gustó mucho, pero Truss y otros países occidentales decidieron aumentar su gasto militar. Por lo tanto, yo creo que existe ya una influencia del gobierno polaco, incluso en el pasado, incluso si era con el gobierno anterior. Pero esta fue una influencia que a Europa Occidental no le gustaba porque una mayor financiación iba de Europa Occidental a Europa Oriental. Y ahora Europa Oriental decía, muy bien, deberíamos gastar este dinero en seguridad. Es una cuestión muy interesante la que usted me formula. Y en cuanto a este 3%, si analizamos el mapa, podemos ver que aquellos países europeos que son fronteras externas de NATO, Polonia, Rumanía y Hungría también, están alcanzando este porcentaje de gasto militar, y Hungría no es una excepción a ello. Por otra parte, a nivel político o quizás a nivel social, lo siento, me falla mi inglés. Desde un punto de vista social y político, la situación es distinta, porque el posicionamiento de Hungría en relación a Ucrania es un posicionamiento difícil por la comunidad étnica minoritaria que viven allí. Y es difícil tener una opinión que no sea favorable a su estatus o que ponga en peligro su estatus en el país. Ahora bien, su pregunta original me parece que ha sido
que considero que se producirá un cambio en esta situación, porque el frente está cambiando muy rápidamente y tarde o temprano tiene que encontrarse una solución a esta cuestión. Excelente. Nos queda tiempo quizás para una última pregunta. Una última pregunta candente que no pueda esperar. ¿No? Bien, pues entonces la voy a formular yo mismo. Una cosa que yo creo que ha faltado en esta sesión y que se podría beneficiar de lo que ustedes han mencionado al comienzo en relación a Iván Grasset. Y la idea de que no tenemos que imitar a otros, sino que tienen ustedes también que reforzar su posicionamiento en Europa. Eso decía Iván Grasset. Defender el posicionamiento de sus países ante la Unión Europea. Pero, por supuesto, al hacer esto, también puedes poner en peligro la unidad de la Unión Europea y la capacidad de la Unión Europea de ser protagonista, de ser una potencia. Y Polonia y Hungría, especialmente bajo Orbán, ha desempeñado el papel de sacar el mejor posible resultado fuera de las negociaciones en Bruselas, independientemente de cuáles sean los intereses de la Unión Europea en relación al Oriente Medio, o los fondos de cohesión, o la pandemia, o el fondo de recuperación de la pandemia, o la lucha de la Comisión Europea por la financiación. ¿Cuál es la mejor manera de gestionar estas tensiones desde su punto de vista? Especialmente la cuestión de los capitales. A ver, nosotros lo que hemos visto, o lo que no habíamos visto en Hungría de alguna manera, es que hubo algunas cosas positivas que se habían producido en Europa Central y del Este. Sin embargo, esta fue la primera vez que hubo un efecto sobre el imperio de la ley en la Unión Europea. Y la Unión Europea se basa en el imperio de la ley. Y aquellos gobiernos demostraron que de alguna manera existían un margen para la crítica. Pero esta Unión Europea, en cuestiones legales, se basa en la cooperación sobre todo. Y esto no se había visto claramente. Cuando comparamos, por ejemplo, la legislación europea con la legislación nacional, se producen algunos problemas. Ahora, la del Tribunal Constitucional alemán en 2020, cuando se pronunció contra el Tribunal Europeo en relación a la financiación para luchar contra el coronavirus, siempre se han producido este tipo de tensiones. Y quizás esto sea bueno, pero lo tenemos que ver a través del Fidesz Attack. Tenemos que analizar dónde radican los problemas en la estructura europea para enfrentarlos antes de que se produzca un efecto, antes de que haya otros Estados miembros que no estén de acuerdo, como es el caso ahora. Quizás durante la última reunión de los primeros ministros pudiese ser mencionado como buen ejemplo. No lo sé. Pero se celebró una reunión entre ellos y lo que hemos leído todos y todas en los medios de comunicación es que a pesar de que se tratase de un debate muy tenso, el que se produjo entre estos cuatro ministros, estos cuatro primeros ministros pudieron llegar a un acuerdo y suavizar sus diferencias y tensiones. Y este tipo de comunicación, y digamos, este tipo de situaciones duras y difíciles, de alguna manera pueden evolucionar y mejorar en el marco referencial de la Unión Europea a largo plazo. Si yo quisiera añadir algo, ahora mismo, en los últimos 2 años, hemos visto la congelación de la financiación europea hacia el Estado polaco y húngaro. Y esto realmente no es eficaz. Es eficaz en una única cosa, y es que todos los Estados miembros que han seguido el ejemplo polaco y húngaro saben que la financiación puede ser congelada y, por lo tanto, es una señal que se emite. O sea que es un paso positivo hacia adelante, incluso si el congelamiento no sea eficaz
a la práctica, lo es porque otros Estados miembros que quieran seguir este tipo de política, pues deciden no hacerla. Muchísimas gracias a los tres por compartir sus visiones. Desde mi punto de vista, como conclusión, quisiera agradecer a nuestros tres ponentes invitados, a Sven, Adam y Agnes, por haber estado en por haber formado parte de este ciclo de presentaciones organizadas por el Consulado General de Bélgica bajo la presidencia de la Unión Europea. Y quisiera recordar al público pero la última sesión de este ciclo tiene lugar precisamente el día 18 de junio, así que en poco más de un mes, en el que haremos un homenaje a Jacques Delors y tendremos ocasión también de hacer un momento de celebración, de clausura de la presidencia belga y debatiremos precisamente hasta qué punto en los desafíos actuales de Europa el método Delors, ¿no?, el llamado método Delors, sigue siendo una buena fórmula para avanzar en la integración europea. Esto será el martes 18 de junio a las 6 de la tarde, así que están todos invitados e invitadas, así que muchas gracias y un placer que nos hayan acompañado.